Buenas tardes, queridos participantes en este día. Damos las gracias a todas las personas que se han conectado aquí a la señal de Levens Capacitaciones. Gracias por estar aquí en este segundo día de nuestra jornada con nuestra submarca Samedi, el servicio, la empatía y la pasión, los valores que compartimos con cada uno de ustedes. Este quinto Congreso Internacional de Salud Mental y Psicología es un evento gratuito, 100% virtual, y nos vamos ya en este momento con nuestra primera expositoria, la licenciada Analía Tarasivec. Cuando el trabajo enferma, síntoma, escenarios y herramientas de afrontamiento del yo laboral. La licenciada Analía posee una licenciatura en psicología egresada por la Universidad de Buenos Aires, especializada en problemas del trabajo. Posee un posgrado en marketing estratégico y negocios, creadora del método Tarasivec para trabajar y vivir mejor. Consultora y coach laboral, speaker internacional, más de 15 años de experiencia en desarrollo personal y empresas. Ha liderado importantes proyectos en Latinoamérica y en Estados Unidos, en Facebook, Falabella Telecom, Renault, Bayer, Johnson Johnson, entre otras. Licenciada Analía, muchas gracias por estar aquí conectada con nosotros. En este momento la vamos ya a nombrar como coanfitrión para que pueda empezar su disertación. Muchas gracias. Adelante. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, me encantaría verlos. Quienes quieran prender la cámara, aquí estamos. Yo voy a intentar no transmitir presentación, sino estar todo el tiempo aquí con ustedes. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Como le han comentado, yo soy psicóloga del trabajo para ayudar personas que sean ya empleados, asalariados, profesionales independientes, emprendedores, empresarios. Y la idea es que todos puedan, cuando vienen a mí, o a nosotros en general, puedan resolver sus problemáticas que muchas veces ellos piensan que están orientadas a problemáticas del trabajo, pero que en general no lo son. Entonces, bueno, bienvenidos a todos aquellos que puedan prender la cámara. Me siento un poquito más acompañada. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a trabajar sobre distintos conceptos que en general no son muy habituales que los escuchemos los psicólogos, quizá en alguna que otra capacitación o en alguna materia extracurricular, pero bueno, y la mayoría de los conceptos que vamos a charlar van a ser de autoría propia, ¿sí? Hace 15 años que estoy desarrollando este método y que trabajo en el área de capacitación, pero sobre todo en el área clínica. Y aplicar el área clínica al trabajo es algo bastante inusual, si se quiere. Aunque muchos de los psicólogos escuchamos problemáticas laborales, pocos sabemos abordarlo de una manera rápida y efectiva como para poder derivar a la persona al lugar correcto. Así que bueno, voy a tratar de darle todas las herramientas posibles para que puedan seguir un poco este legado de todo lo que fui desarrollando en estos años. Entonces, bueno, como que la temática de hoy tiene que ver con la frase cuando el trabajo enferma, hablar del síntoma y hablar del escenario. Pero yendo un poco en contra de mi mismo titular, les voy a decir que el trabajo no enferma. Y parece una obviedad, digamos, pero en general lo que enferma es la percepción que uno tiene sobre el trabajo, es los mandatos que uno sigue respecto al trabajo, el contexto, cómo nos afecta ese contexto, cómo son los modelos mentales que tenemos frente a la vida y frente al área laboral. ¿Cuáles son mis elecciones de vida? ¿Cuál es mi autopercepción en mi rol de trabajo? ¿Sí? Y también, como algo muy importante y muy interesante que veo constantemente, es los tratamientos por parte de los profesionales o quizá de personas que no están preparadas, ni siquiera son psicólogos, y que por ahí trabajan las emociones o abordan las emociones desde lugares que son incorrectos. Entonces, por un lado tiene que ver con uno mismo, porque es como decir, bueno, la comida de por sí no engorda, engorda la combinación que uno hace, cómo uno se alimenta, qué
qué mezclas, ¿no?, va realizando. Acá es lo mismo, uno como tal, ¿no?, la alimentación, el trabajo, son partes de la vida de una persona, como mayor, menor medida, o sea, y el punto es poder darle ese peso y esa fuerza que requiere poder entender el mundo del trabajo y el mundo de cada una de las aristas que conforman nuestro yo. Entonces, cuando hablamos de, bueno, cuáles son los tratamientos, cuáles son las personas habilitadas para trabajar en estos aspectos, vamos a hablar de distintas aristas, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo, el coach, el consultor, ¿no?, una persona que trabaja desde el apoyo emocional o físico, bueno, cada uno va a poder aportar algo distinto. Pero hace 10 años que vengo escuchando, por ejemplo, bueno, hace 5 años que voy a terapia y nunca lo había visto así, o personas que están mucho tiempo en un tratamiento, quizá por una línea del área laboral, pero que no tienen ningún impacto, digamos, ningún correlato con el resto de su historia. Entonces es como muy separatista lo que empieza a suceder. Entonces, los psicólogos en sí tenemos como varias responsabilidades en ese acto, ¿no? Tenemos que trabajar en distintas aristas de la persona. Y para eso nos tenemos que preparar. ¿Esto quiere decir que una persona que se recibe como psicólogo clínico no puede atender en el área laboral sin tomar una especialización? No, porque uno puede escuchar las problemáticas laborales, pero tiene que ver cómo aborda esta temática. Y también va a sumarle a su perfil qué tan preparado está en, por ejemplo, el abordaje desde herramientas actuales, desde la tecnología, de integrar distintas escuelas y entender que no hay una sola disciplina o una sola escuela psicológica o una sola herramienta. Uno puede trabajar desde aspectos de la medicina, aspectos que tienen que ver con lo espiritual, aspectos que tienen que ver con lo teórico, aspectos de, no sé, el psicoanálisis, la psicología cognitivo-conductual, etcétera. Porque lo importante es tener distintas herramientas para un abordaje mucho más integrador de la persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Capacitarme en distintos negocios, entender cuál es el mensaje, ¿no? O sea, entender cómo me comunico con una persona que está en un empleo, por ejemplo, alguien que es secretaria hacia un puesto de liderazgo, ¿no? ¿Cómo me comunico con una persona que trae una problemática de emprendedor? Una persona que tiene 200 empleados o que tiene una fábrica. Bueno, cada uno va a tener su mundo. ¿Sí? Puede tener una pequeña, mediana, gran empresa, puede tener una empresa multinacional, ¿no? Puede ser una persona que está iniciando en pleno startup, ¿no? Y tiene distintos miedos, distintas problemáticas, distintas emociones que se dan en la situación y que, bueno, y ni hablar las empresas familiares, ¿no? O los profesionales independientes, o el profesional que deja de ser profesional en su punto y pasa a ser empresario. Tantos temas importantes que uno tiene que abordar y vienen desde una necesidad de una escucha muy particular. Entonces, lo que yo propongo es entender la mente, las emociones, la espiritualidad, como un todo, ¿no? Pensamiento, emoción, acción, espiritualidad. No existe algo separado, porque en realidad somos uno. ¿Sí? Si solo nos centramos en los pensamientos y le decimos, bueno, pensamiento, conducta, no alcanza. Si pensamos solo en las emociones, tampoco alcanza. O sea, eso ya es viejo, es un modelo viejo. Pensar en solamente una cosa. Tenemos que entender a la persona como un todo, como un humano que siente, que vive, que vibra, que piensa, que necesita, que desea. Y que tiene energía también, ¿no? Porque a veces la energía se las dejamos a las brujas, pero en realidad estamos hechos por 70% de agua, ¿sí? Y el agua, pensar en la electricidad que tiene el cuerpo, las energías que nosotros manejamos con todo esto, lo que producimos, lo que no producimos, todo eso lo vamos corriendo, ¿no? Porque solamente el libro dice que hay que trabajar en este aspecto o en un otro, y en realidad tenemos que entender el todo. Cuanto más entendamos el todo, más rápido y más
precisos, más eficaces. Y la diferencia entre la eficiencia y la eficacia, ¿no? Uno puede ayudar a la persona y puede ayudarla a destrabar esa situación, que en realidad uno no tiene la solución. Todos sabemos que la solución está en el otro, que nosotros en ese instante vamos a hacer una proyección de esa persona, la necesidad que tiene esa persona de sanar, de mejorar, de entender más su situación de vida, de poder trabajar mejor para poder vivir mejor. Entonces, estamos ahí como un medio, pero si nosotros dilatamos esa escena y no lo ayudamos, no encontramos esa muestra, esos caminos más específicos que pueda recorrer con nuestra ayuda, vamos a estar molestando en su camino, no ayudándolo. Entonces, lo que les digo es, sí, prepararse es un sí. Cuanto más preparados estamos, pero no solo en psicología, o sea, tenemos que abrir nuestra cabeza y pensar que nos tenemos que preparar algunas cosas de autodidacta, otras en la facultad, en las universidades, otras tomando cursos, otras trabajando en coequipo con mis compañeros, con mis colegas, con otras disciplinas, ¿sí? Entender qué tipo de profesionales queremos ser y hacia dónde estamos yendo en este mundo laboral. ¿Sí? Porque nosotros primero tenemos que ver bien cómo trabajamos mejor nosotros para después poder trabajar mejor, hacer trabajar mejor a nuestros pacientes. Y por ende, tener una vida mejor nosotros con un propósito específico. Mi propósito, yo ya lo encontré. Digamos, y esto todo lo que les empiezo a contar no tiene que ver solamente con una experiencia de que fui, estudié y me saqué buenas notas y estoy acá. No. Yo tuve que pasar por muchas historias de vida, desde mucha pobreza hasta mucho éxito, pero todo hecho como a pulmón y con mucho amor y mucho cariño sobre lo que hago y por la ayuda y lo que deseo intensamente, y por eso estoy acá, es que ustedes, todos los psicólogos de los distintos países, puedan entender la importancia del abordaje de una persona pidiendo ayuda cuando dice tener un problema laboral. Bueno, y adelantándome un poquito más, entonces lo importante que es entender si la persona viene por un problema real de una competencia laboral, un skill, una característica laboral, o está en otro lado. Parece fácil, pero no lo es, ¿sí? Entonces, cuando la persona viene y te trae un problema, por ejemplo, ¿no? Les voy a empezar a dar ejemplos. Tengo miedo a hablar en público, ¿no? Hace poquito vino una chica y me dijo, tengo miedo a hablar en público. Entonces tuvimos que entender, bueno, levantamos la palabra miedo. Y tuvimos que entender si la problemática era una problemática de oratoria, ¿no? Si tenía miedo a hacer una presentación, a pararse frente a determinadas personas, a la mirada del otro, a qué tenía miedo, ¿no? O por ahí no sabía cómo, a la cultura organizacional. Bueno, en este caso, no era solamente, bueno, darle un curso de oratoria, explicarle, ayudarla en 3, 4 cositas y listo. Tuvimos que trabajar muy profundamente porque a partir de ese miedo empezamos a ver cómo influía la mirada del otro, cómo influía su autopercepción, su autoestima. Tenía familiares que eran muy, 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 muy exigentes y que ella siempre fue la chica 10, entonces era como muy difícil, ¿sí? Esa escena, porque todo el tiempo tenía esa mirada, la mirada, ¿no? La mirada del otro, ese otro que ya sabemos, que ya leímos. Entonces, básicamente, el trabajo se había convertido, y este es el concepto que les vengo a enseñar, que el trabajo se había convertido en un escenario de proyecciones de una situación personal no resuelta. Entonces dejó de ser un trabajo. Dejó de ser un trabajo, para convertirse en ese escenario del miedo, del terror, de no voy a poder, no soy. Ese escenario de a mí no me van a valorar, ese escenario de yo no sirvo. Es poco, soy poco inteligente, esto que digo es una pavada, esto no sirve. ¿Sí? Entonces, el trabajo se había convertido en un escenario de proyecciones de una problemática que no se resolvía hablando de trabajo solamente. Entonces lo que les digo es que hay que trabajar en este síntoma que aparece. La persona que nos viene a ver directamente ya está pidiendo ayuda, o sea que la solución ya está en sí mismo. Está adentro. Ya sabe la persona que tiene
algo que resolver. Pero no sabe qué, no sabe cómo, y realmente cree que el problema que tiene es cuando está hablando frente a. Y en realidad, la problemática que tiene es mucho mayor, es una problemática que viene por ahí de otro momento. No necesariamente tiene que ser de la infancia, o de la panza, o de la preconcepción, o del momento de la adolescencia. Puede haber sido hace un mes que tuve un tal trabajo y que eso me levantó una información, o que me dijeron algo. No necesariamente tiene que ser padre, madre, abuelo, tío, persona de crianza, pero en general, cuando se dan estas situaciones que son como muy difíciles, ¿no? Que uno ve, que decís, bueno, a ver cómo le ayudo, y bueno, tiene que ver más con esto, ¿no? Con empezar a desmembrar algunos pensamientos que están mal conectados, y que en realidad lo que vemos ahí es, por ejemplo, si es algo que viene del pasado, por ahí vemos aquí a la chiquita, ¿no? A la chiquita que la madre la reta, y por ahí la madre hasta ya se murió, pero no importa, ¿no? Es esa representación de estar frente a la mirada de otro. Por ejemplo, otro caso sería, por ejemplo, el maltrato laboral, ¿no? Entonces, muchas veces cuando las personas, vos decís, bueno, pero ¿por qué estás hace 10 años en ese lugar? Entonces, muchas por ahí te contestan, bueno, por la situación económica del país, porque tengo que darle de comer a mis hijos. Hay lugares que cuando nos ponemos a hablar de economía es bastante difícil, ¿sí? Porque hay personas que realmente tienen muy poquitas, nunca es nula. Para mí, nunca es nula. Será porque venimos de lugares así, ¿no? Entonces, para mí nunca es nula la oportunidad de salir, y de mejorar, y de cambiar, y de poder encontrar ese camino. Pero digo, a veces se hace más difícil que en otras personas que tienen más oportunidades. Pero quitando un poco la línea de lo económico, y entendiendo las personas que por ahí económicamente están de normal a bien, o para arriba, y que por ahí hasta tienen la dicha de tener una familia, y de tener amigos, y viste, como que decís, bueno, lo tenés todo, pero estás en un lugar que te maltratan. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué sostenés ese espacio? Bueno, tiene que ver con una situación por ahí que está trasladando de una historia familiar, donde el maltrato, a veces lo que decimos es, bueno, a veces está sobreadaptada al maltrato por una forma de creencia, porque vio el mundo así, por su modelo mental, porque así ve la vida, ¿no? Entonces, a veces ni se dan cuenta que están siendo maltratados. Solo saben que cuando van al trabajo están desmotivados, o les duele la panza, o les duele, o tienen dolores musculares, o se enferman, o tienen enfermedades autoinmunes, o tienen picos de estrés, o burnout. Y por ahí vienen por eso, pero no vienen porque están siendo maltratados desde hace un montón de tiempo y no salen de ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, ahí se trabaja, por ejemplo, desde identificar cuál es la problemática del maltrato, de dónde viene, por qué está. Algunos no es que son sobreadaptados, sino que surgen y no tienen las herramientas para desarrollarlo, y lo ven claramente, ¿no? O sea, cada uno, a veces hay maltratos que son como muy complejos de salir, y a veces hasta es difícil el curso legal, y bueno, hay como muchas formas de maltrato laboral. A veces es muy sutil, ¿no? Y solamente ves a la persona que tiene insomnio, o que, viste, siente o engorda, o adelgaza, o tiene otros síntomas. Entonces, es muy importante escuchar ese síntoma con el que viene esta persona, y viene a decirte, a mí me duele mi trabajo. No, yo necesito salir, necesito cambiar, necesito mejorar. ¿Sí? Entonces, hay algo clínico acá. Por favor, psicólogos de mi corazón, hay algo clínico a trabajar, pero hay que hablarlo desde un lenguaje laboral. No es lo mismo hablar de las parejas que hablar del trabajo. No es lo mismo hablar de niños que hablar de trabajo. Por eso cada uno encuentra su propósito, a ustedes les digo, su propósito profesional, su propósito de vida, donde van a poder encontrar qué les gusta trabajar, en qué son mejores, en qué realmente van a generar esta eficiencia del proceso. Les decía antes, eficacia y eficiencia. No eficaz es que todos vamos a lograr de repente ese objetivo que queríamos, ¿no?
pero eficiente es lograrlo con la menor cantidad de recursos. Entonces, yo lo que hablo es de eficiencia en estos procesos. De si vemos una persona que no podemos ayudar porque encontramos ahí una patología, no sé, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo o una persona con una depresión mayor, y vos estás trabajando sobre este plano y en realidad la persona está a -4, vas a tener que trabajar con un psiquiatra. Quizá tengas que derivar a la persona a un psiquiatra y esa persona pueda como encauzar esta problemática, esta patología, y después se puedan trabajar determinados puntos. A veces tiene que trabajar en conjunto, porque la persona está trabajando ahí. ¿Sí? O sea, yo he tenido casos gravísimos, gravísimos, gravísimos. Intentos de suicidio, depresiones hipermayores que terminaron hasta en electroshock. Casos terribles, casos de abuso, ¿no? Casos de abuso en la niñez, bueno, un montón de situaciones que por ahí están ocultas. Por ahí vienen y te dicen, no, mi jefe me grita. Entonces digo, bueno, sí, la clínica sí, el trabajo con la persona integrada, sí. No trabajo con partes, trabajo con el todo. Y también trabajo con otros profesionales. Un profesional que me ayude con el cuerpo, con la espiritualidad, con la psiquiatría, con la medicina, con lo que necesite la persona. No soy todo. Soy un psicólogo, trabajo de esto. Puedo ayudarte en este punto. Mi especialidad, mi expertise está por acá. Definamos también nuestro propósito. Y bueno, ojalá por acá estemos bien. Si alguien se quiere prender y hacer un dedito, sería feliz. Bueno, vamos por otro punto. Entonces, ante todo, cuando la persona viene, vamos a tener que separar el rol de la persona. Esto es algo que parece simple, pero no lo es, porque... gracias. Gracias, Arturo. Gracias a todos. No es simple, ¿sí? Lo que tenemos que trabajar es, bueno, ¿cuáles son las competencias profesionales de esta persona y cuáles son las características personales de ella, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo en mi trabajo puedo ser líder, inteligente, organizada, no sé, articuladora, lo que yo quiera decir de mí, ¿no? Como fortaleza, y como debilidad, qué es lo que quiero hacer para trabajar. A todos los que nos están mandando las preguntas, en los últimos 15 minutos vamos a estar hablando, así que estos 45 minutos vamos a exponer y los últimos 15 les voy a contestar sus preguntas. Entonces, es importante que puedan entender esta diferenciación. Entonces, una persona puede tener un montón de información sobre sí misma, pero en realidad lo que vamos a ver en las personas, por ejemplo, que están adictas al trabajo, ¿no? Que son workaholic, podemos encontrar esta no diferenciación entre el mundo del rol y el mundo personal. Entonces, ahí este desequilibrio hace que la persona hable solo de trabajo, todo su discurso es laboral, todas sus características tienen que ver con lo laboral, y vos le preguntas, bueno, a ver, ¿cómo sos vos? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y de repente te dice, bueno, soy organizada, soy esto, soy lo otro, ¿no? Y todo tiene que ver con un super yo súper alto, que está todo el tiempo hablando, soy súper exigente, trabajo, soy puntual, soy putilloso, y la realidad que esa no es su persona, porque vos después le preguntas, ¿vos sos mala persona? No, te dicen. ¿Y qué? ¿Sos deshonesto? No. ¿Y sos leal? Sí. Entonces digo, ¿y por qué no me contaste eso? ¿No? Entonces como que no hay un registro de quiénes son ellos, solo de lo que hacen. Y ahí también podemos empezar a buscar las líneas de por qué esta sobreexigencia, por qué esta adicción. A veces las adicciones aparecen porque no hay una palabra que se pueda decir en el momento justo, en el lugar justo, y el trabajo aparece como ese lugar perfecto para tapar todo. Entonces uno trabaja, pero no quiere ir a hablar con su marido porque las cosas van mal, no quieren hablar con sus padres porque son insoportables, o porque le dijeron tal cosa, o porque con tu hermano te llevaste mal, o porque la persona con la que saliste te hizo daño. Bueno, un montón de cosas que después terminan como en el basurero, ¿no? Y ahí empezamos a olvidarnos. Entonces, separo rol persona. Y vamos a trabajar sobre lo que yo llamo el yo integral. El yo integral viene a ser mi persona, vamos a poner como el nombrecito en el medio, y es mi yo trabajo, mi yo estudio, mi yo pareja, mi yo amigos, mi yo espiritualidad, mi yo
deporte, todos mis yoes. Tengo un montón, ¿no? Y cada uno va a tener su fortaleza y su debilidad y que vamos a estar trabajando para ver, digamos, dónde están estos puntos de fuga de mi yo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se rían de mí, porque no digo yo, digo yo. Soy muy argentina porteña. Entonces, así que, bueno, entonces en este yo laboral, en este yo integral, vamos a encontrar como estos puntos de fuga. Entonces, ¿cuál es el punto de fuga en este caso que estamos hablando? Y el desbalance que se promueve desde el yo laboral. Entonces mi yo se va por ahí. Como que no tengo, viste cuando el trabajo después te saca toda la energía y te vas a dormir y no das más, y estás cansado. Bueno, todo eso. Entonces, cuando te vas por ahí, hay un desbalance psíquico de este yo integral y hay que abordarlo desde el yo que se desbalanceó. Entonces, en este caso, vamos a trabajar sobre el yo laboral. Y hay un yo, gente que no estamos contemplando, pero los que trabajamos con la tecnología y las nuevas generaciones y con el metaverso, que los que no saben googleen porque van a venir dentro de poco, y la realidad virtual. Esta semana estuve casi 40 horas trabajando en inteligencia artificial y en el metaverso, ¿no? Entonces, digo, hay un yo que va a ser virtual, que tenemos como esto es para otra charla, pero ya lo hablaremos, digamos, el yo virtual está relacionado a estos perfiles que tenemos hoy, esto es como la semillita, ¿no? De lo que va a ser. Pero yo en Argentina lo vengo desarrollando un montón. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con los perfiles de redes y todo esto que no soy yo en realidad, ¿no? O sea, es una parte mía que está un poco inventada, es un avatar mío, ¿sí? Pero bueno, eso llevado al trabajo, y ya hay gente que está trabajando dentro de estos otros mundos, ¿sí? Y que ya hay comunidades que están trabajando y que hay nuevas formas de trabajo y estos avatar con avatar están trabajando y nosotros somos psicólogos, tenemos que trabajar con esos humanos detrás del avatar. Bueno, muy interesante este trabajo, les digo, porque ya lo estoy haciendo. El que quiera sumarse, aquí estamos. Así que bueno, yo laboral, yo integral, yo virtual. Y hay otro punto que está también en mi libro que hablo del disfraz, el custom, ¿no? El disfraz que es la defensa ante el dolor. ¿Vieron esas personas que van a trabajar y que son, no sé, el vendedor del año, la persona más líder del mundo, ¿no? Que tienen como el rol pegado, que no se los podés sacar y los querés operar y no sale, están ahí con el rol todo el día, 24 horas son vendedores, ¿no? Entonces, o la chica superpoderosa que todo lo puede, todo lo resuelve, todo es perfecto, ¿no? Estas cosas muy como desbalanceadas, ¿sí? Como muy desbalanceado. Hay algunos participantes en espera. A ver si los puedo admitir. Ahí está. Admitir. Entonces hay un yo como muy desbalanceado ahí dando vueltas, y este disfraz que aparece viene a ser como la defensa que viene a mostrar ese dolor, ¿no? En realidad, como te duele la vida que tenés, te pones este disfraz laboral y vas y estás como enrolado, ¿no? Mucho rol encima, y en realidad es un disfraz, porque está disfrazando, pero siempre hay un agujerito en ese disfraz, y desde ese agujerito es donde nosotros como psicólogos podemos meternos y ayudar. Y en general, siempre digo que entre el disfraz y la piel hay como esto me encanta, porque eso lo sentí, lo sentí como paciente también, ¿no? A veces pasa que entre ese disfraz que uno se pone, ¿no? Yo me ponía el de Mujer Maravilla, y en realidad sentí un profundo dolor, ¿no? Entonces trabajaba un montón, y había como un aire entre el disfraz y mi piel. Ese aire que estaba entre esas dos cosas era ese lugar donde yo podía, viste, como pensar, como decir, no, yo no soy eso. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? Tengo 25 años, ¿qué voy a hacer? Claro que pasaron varios años, ¿no? Pero, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Quién soy? Y bueno, en ese momento, ¿de qué quiero trabajar? ¿Por qué quiero trabajar en esto? ¿Por qué quiero escuchar esto? Son esos momentos donde uno tiene que quitarse ese disfraz, romperlo, para no caer en estos temas laborales como tan profundos y conexiones muy profundas. Entonces, es bastante más
este concepto tiene una lista mucho mayor, pero hoy tengo que comprimir bastante la información porque tenemos una horita sola. Así que les quiero dejar como los conceptos centrales, pero es importante que nosotros entendamos quién está yendo a trabajar, ¿no? Si el rol, si la persona desprovista de su rol, ¿no? Si va con su mundo privado ahí. ¿Viste esas personas que van al trabajo y te cuentan todo lo que le pasó al nene, al marido, a la esposa, al amigo, a la madre, y que están ahí como sufriendo, y como que usan el trabajo de una especie de consultorio psicológico, y después van en el taxi y también siguen contándolo, y como que, bueno, están desprovistas de rol. Entonces nosotros tenemos que ayudar a armarlo, porque no tienen esa barrera necesaria para poder trabajar bien. ¿Sí? Entonces, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar este equilibrio entre un lado y el otro, y por el otro lado tenemos a la persona enrolada, que es la que hablamos antes. Entonces, bueno, podemos entender cuando viene la consulta de qué parte de esta persona está yendo a trabajar, ¿no? ¿Qué tenemos que escuchar? ¿A quién tenemos que escuchar? ¿Sí? ¿Y cuál es el lugar nuestro en ese punto? Me hice una lista de temas, ¿no? Que vienen a preguntarme habitualmente, y uno es, por ejemplo, a ver, ya voy. Deme un segundito. Yo no sé si todos me ven porque yo no me veo. Ahí está. Bien. Un segundito, ¿eh? Ahí estoy. Bueno, por ejemplo, algunas temáticas que me vienen a preguntar, ¿no? Tengo problemas, voy a decir varias: comunicación, liderazgo, management, me afecta emocionalmente mi trabajo me gusta pero me enferma. Otro, por ejemplo, no me gusta lo que hago, mi familia quiere que haga esto y yo no, mis socios son heredados, no me interesan estos socios, me hace daño la incertidumbre, no sé hablar con mi equipo, tengo miedo, me cuesta tomar decisiones, me pongo nervioso, grito, soy igual a mi papá y no quiero, los mandatos me persiguen, soy perfeccionista, soy lento. Nadie me escucha, mi jefe, mi socio me maltrata, perdón, pero no veo tanto. Siempre entro en conflictos, si no me sale voy a ser un perdedor, me obsesionan mis competidores, tengo miedo a fundirme. Bueno, ahí tenemos como un montón de temáticas, que son todas las que abordo día a día, y que a veces vienen un montón de psicólogos a decirme, bueno, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo trabajo estas problemáticas? Porque la realidad es que uno escucha y se queda ahí, ¿no? O se va muy a la madre y al padre, o se va muy a, bueno, a ver, hace esto, y no somos consejitos. ¿Sí? No estamos acá para dar consejos, estamos acá para traducir, para poder ayudar a la persona a hacer un mix and match de toda esta información. ¿Sí? O sea, ese es el punto principal. Estos últimos minutos les voy a decir, ¿no? Que las herramientas que utilizo en mi método tienen que ver con poder revisar primero su perfil laboral, o sea, de qué trabaja, quién es, qué hace, cuáles son sus competencias, en qué es bueno, en qué no, qué le pasa. Entender el síntoma y la demanda, ¿no? Después entender su mundo privado, ¿no? Entender qué le pasa a nivel personal, cuál es su situación actual, cuál es su situación familiar. Entonces yo lo llamé análisis Wix porque es como entender cuál es Work Identity Custom Zoom, ¿no? Donde la identidad del trabajo y este disfraz que aparece y este zoom que tengo que hacer sobre estas tres cosas. Entonces, bueno, ahí voy a tener un montón de información sobre la mesa más allá de lo que escucho, ¿sí? Y
por ejemplo, vamos a encontrar que la persona en los ejercicios no va a poder escribir nada, no va a saber qué hacer, se va a poner nerviosa, va a escribir un montón, la va a tener súper clara y va a escribir perfecto, súper prolijo. Y ahí empiezan a aparecer todas las variantes que tampoco tenemos este tiempo, pero sí lo vamos a ver en alguna otra oportunidad. Y empiezan a haber un montón de variantes que hacen que vos digas, ah, el tema está por acá, viene por allá, ¿no? Entonces vas a poder ir viendo de dónde viene y vas a empezar a cruzar la información. Porque la persona cuando viene no machea en su cabeza, no hace el match. Por eso está acá. Ay, me pasa esto, pero no se acuerda que, no sé, hace un tiempo la maltrataron en otro trabajo o lo echaron de un día al otro y le agarró una depresión, o hace poco vinieron de unas empresas multinacionales a verme y me dijeron, mira, necesito que des una capacitación para 200 personas porque echaron a 10.000. Bueno, está bien. Y ahora no saben qué hacer porque nunca habían echado gente. Bueno. Entonces, ¿cómo haces para que esas personas que creían que tenían una familia en el trabajo y que les contaron un cuento específico, ahora que los echaron a todos y que quedaron la mitad y que su supuesto hermanito ya no está y su jefe ahora está en China? ¿Y cómo haces? Bueno, trabajando con qué pasa con esa identificación con el trabajo. ¿Por qué te creíste ese cuento de la familia en el trabajo? Si el trabajo es un trabajo, ¿cómo hago para que vos veas que el trabajo es un trabajo? ¿No? ¿Cómo hacemos nosotros para entender que nuestro trabajo no es nuestro bebé? Es nuestro deber, es nuestro placer, es lo que queremos, es lo que... pero no es un deber. Y si es un deber, bueno, tendría que ser un deber estratégico. Me lo pongo, yo tengo distintos trabajos, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo de psicóloga, pero aparte de otra carrera que es marketing, marketing digital y negocios. Entonces, soy consultora en empresas. Bueno, si me preguntás, el trabajo que más me enamora es este, ¿no? Pero no capacitar solamente. El que más me enamora es trabajar con la gente. Ahora, el otro lo elijo estratégicamente porque económicamente me servirá en algún aspecto, en otros me servirá para contactos, en otros me servirá para mejorar mis formas, ¿no? Un montón de cosas sirven para entender el perfil de uno y armárselo. Por favor, no se queden con que salimos de la facultad, yo no sé cómo es allá, pero acá muchos salen de la facultad y se van a los hospitales creyendo que no hay nada más y que hay que hacer todo un camino y nada más. Y la realidad es que no, hay un montón de otros caminos hoy, ¿no? Antes eran poquitos, ahora hay un montón, pero un montón es un montón. Y podemos ayudar desde el mundo a un montón de gente que la está pasando realmente muy mal. Así que, como para ir cerrando este punto, la persona, entonces decíamos que cuando viene a nosotros es porque no está macheando. Entonces, no machea su historia laboral con su historia familiar, con todo lo que le pasa. Y también tenemos que identificar cuáles son estas emociones que se dan en el proceso, ¿no? ¿Cuál es el impacto psicofísico que se da en el proceso? ¿Con qué síntomas viene? ¿Qué le pasa en el cuerpo? ¿Qué está diciendo ese cuerpo? Porque también es, bueno, ¿te duele la espalda? Bueno, anda a un traumatólogo. No, algo te está diciendo esta espalda. Algo te está diciendo el estómago. Por algo te duele la cabeza y no te duele la rodilla. Por algo estás vomitando y no tenés fiebre. ¿No? Cada síntoma tiene un significado. No es para el otro, no me desligo de la escena, sino que me meto a pensar con la persona qué es lo que está queriendo decir desde 1000 lugares, porque no aguanta más ese cuerpo y esa mente, ya no saben qué hacer para solucionar eso, que no es un problema del trabajo, pero sí parece. Así que, bueno, yo hoy no les vine a enseñar el método en sí, pero sí que puedan entender que las personas vienen por un momento de autoexploración, con una necesidad muy profunda, con una necesidad principal de discernir, integrarse, pero para integrarse nosotros como psicólogos tenemos que ver a los otros como seres integrados, no como pedazos, ¿sí? No como partes. Y lograr esta transformación, ayudarlos a lograr ser estos compañeros de ruta para esta transformación, ¿sí? Y esta posibilidad de generar este potenciamiento tanto en su rol como en su vida personal.
Realmente ustedes no van a poder creer cuando una persona viene por algo así que parece tan chiquito como hacer una presentación y le cambias la vida. Es así. Todos los días vivo un cambio espectacular en la gente. Escuchen porque no es chiquitito. Entonces, entendamos las emociones, entendamos los pensamientos, entendamos ese sistema de creencias que está dando vuelta, cuestionemos ese síntoma, encontremos nuevas formas, nuevas acciones frente a esas situaciones y transformemos. Pero lo más importante que tienen que llevarse hoy es que entiendan qué parte de su trabajo está somatizando, está queriéndonos decir otra cosa. ¿Qué parte suya está en su trabajo hoy? Bueno, vamos a empezar este ciclo de preguntas. Tenemos aquí unos 15 minutitos para responder algunas preguntas. A ver, Byron, si quieres mediar. Sí, claro, muchas gracias, estimada Analía. Nos han dejado algunas preguntas dentro de nuestro chat de Zoom y también en las diferentes redes sociales y esperemos que podamos abarcarlas todas en el tiempo que tenemos. Diana Jara nos dice, ¿qué se puede hacer cuando una persona es maltratada laboralmente y se refleja en síntomas somáticos? Sin embargo, a pesar de que sabe que necesita ayuda y va con el psicólogo, se niega a salir de esa situación. Bueno, la realidad es que si se niega a salir de esa situación, lo que tendríamos que escuchar es por qué se niega, ¿no? O sea, porque si vos estás yendo al psicólogo es porque querés cambiar, pero si te negás a salir, la palabra clave es se niega a. A veces hay que esperar un poco los procesos, comprender todos estos conceptos que les estuve diciendo y esperar un poco el proceso de ese mix and match, ¿no? A veces uno machea, pero en realidad tiene que entender y llevarlo al campo y practicar, llevarlo al campo y practicar, y volver. Ahora, si la persona no quiere y se niega al cambio, entonces no está en el momento exacto para hacer ese cambio. Pero si está en el psicólogo, es raro. En sí, hay algo que va a tener que descubrir en esa misma resistencia. Pero ya estamos diciendo que hay una persona que va pero se niega. Muchas gracias, estimada Analía. Carla Zavala nos pregunta, ¿qué se puede hacer cuando una persona tiene nombramiento en su trabajo? Es decir, una estabilidad económica, pero la administración genera estrés y síntomas somáticos. Bueno, me preguntaría si es la cultura organizacional en la que quiero trabajar. A veces subir de puestos no tiene que ver con el tipo de organización en la que necesito estar. Puedo tener un puesto de liderazgo en una organización muy importante, pero si esa organización me enferma, realmente quiero trabajar ahí. Quiero crecer en un lugar como ese, le quiero dar mis horas de vida a una organización que me va a enfermar solo por tener un título de líder. Gracias, Y le estimada respondería, Analía. perdón, y le respondería una cosa más, que el mundo no termina en esa organización, que si tiene la capacidad de estar en esa y tener un puesto de liderazgo es porque tiene un perfil que podría aplicar en otros lugares. Me pondría a buscar otras oportunidades o por lo menos ir a ver a LinkedIn qué opciones tengo. Muchas gracias por su respuesta. Juan Diego Rodríguez nos realiza la siguiente pregunta. Dice, ¿la espiritualidad es un campo desde el que se debe trabajar? Vuelvo a repetir, hay que trabajar todo lo que un humano aborda, porque para eso somos psicólogos, ¿no? O sea, digo, ¿te vas a poner a darle una charla espiritual? No, pero sí comprender la espiritualidad del otro, no eliminarla, porque hay muchos profesionales que dicen, bueno, de eso no hablemos. Entonces, lo que digo es entender que un otro tiene una religión, tiene un campo espiritual, yo no voy a darle clases ni charlas de budismo o de catolicismo o de la 5D o de la física cuántica. Voy a tratar de comprender al otro y si para la persona es importante, para uno también tiene que ser importante porque es parte de la persona. Pero está bueno poder como formarse en distintas especialidades que te permitan abrir tu campo profesional.
Muy amable, estimada Analía. Nos realizan una pregunta en nuestro chat de WhatsApp de la empresa. Nos mencionan, ¿cuál ha sido su trabajo más complicado al abordar a algún paciente dentro de su área profesional en este tema? Y una persona que estuvo básicamente 6 días tratando de correr la sábana de su pecho al aire, de su pecho al aire. Esa sensación de que en cualquier momento estaba por morir, pero tenía todo por vivir. Y en realidad no era un problema laboral. Entonces creo que en las depresiones mayores, las personas que quieren suicidarse porque sus jefes no los reconocen, eh, eso me parece muy fuerte. O que abandonan a los hijos por sus trabajos. Eso me parece fuerte. Pero a mí me parece fuerte. Gracias, estimada Analía. Otra pregunta más que nos mencionan dentro de nuestro chat es con respecto a cómo debería lidiar la persona que se ha vuelto involucrada en fraternizar con sus compañeros de trabajo. Bueno, fraternizar no está mal. El tema es que no encuentres ese límite, ¿no? Donde poder trabajar y ser eficiente en tu trabajo y que se te vaya el día laboral en escuchar al otro o no tener... Es una cuestión de límites la que hay que trabajar ahí. Es por qué, si vos estás yendo a trabajar, o sea, la fraternización está más alta. Fraternar es más que trabajar en tu ámbito laboral. Pero no está mal fraternar. Es todo un equilibrio, ¿no? Es hacer un balance, un equilibrio y poner los límites y entender esto. Yo trabajaría rol persona ahí, ¿no? ¿Cuál es mi rol? Y los alcances de mi rol, mis objetivos y lo que tengo que hacer para mi rol. Y si quiero tener un amigo o tener una persona confidente o algo, bueno, puedo tenerla, pero también tengo vida afuera, ¿no? O sea, ahora si tengo un rol como muy de escucha y no trabajo, hay que trabajar esos límites. Muy amable, estimada Analía. Nos realizan otra pregunta dentro de nuestro chat. Dice, ¿es necesario o considera usted necesario que exista dentro de cada empresa un psicólogo laboral o por lo menos una persona especialista o un departamento que se encargue de esta área? Sería muy bueno que las personas tengan un espacio para hablar. Lo que pasa es que a veces hay organizaciones que tratan muy mal a la gente y que no tiene, viste, como que te maltratan, te lastiman y después te ponen un psicólogo laboral. Es como que el psicólogo laboral ahí es como la nada misma. O sea, si es solamente como un paliativo, te pego y te pongo un psicólogo laboral, para mí no sirve para nada, digamos. Como que el que está ahí, que esté hasta que se dé cuenta y vaya rotándole el personal y si despierta la organización, que despierte, digo, pero estaría bueno en las organizaciones que realmente les importan las personas, los seres humanos, que trabajen y que a su vez colaboren al negocio y a la rentabilidad de la organización, porque es un trabajo, es un negocio, no es un centro de caridad. O sea, estamos trabajando y hay que trabajar y hay que generar dinero para la organización y eso es real, pero ahí sí, en las organizaciones que ya están más sanas o que tienen una cultura sana, me parece que está buenísimo porque tiene lógica, si no sería algo hipócrita o incoherente. Gracias, estimada Analía. Una última pregunta que nos están formulando dentro de nuestro chat ya para poder despedirnos y poder pedirle un mensaje final es ¿cómo aborda usted o cuáles son los casos más comunes que llegan a su consultorio en este tipo de área? Bueno, hace un ratito hice todo un listado, les conté un listado de todas como las demandas más habituales, pero en sí tienen que ver con el miedo a hablar en público, tienen que ver con miedos varios, como enfrentar a un jefe, pedir un aumento, hacerse valer, cobrar lo que corresponde, sobre todo tiene que ver con la autoestima, con el maltrato, con el reconocimiento, con los miedos, con la comparación, con compararse, ¿no? Compararse con que el otro es mejor, pero también está relacionado a la autoestima. Bueno, un poco por ahí. Y al equilibrio emocional y también, perdón, al work-life balance, ¿no? Al balance entre vida y trabajo, cuando a veces se va
mucho el trabajo y la persona no puede compensar con su vida personal y se le desbalancea, entonces no puede estar bien con su pareja o bien con sus hijos, o no puede ir al gimnasio, ¿no? Como todo eso que el trabajo se le va. Muchas gracias. Nos acaban de dejar un mensaje por interno y dice, ¿qué piensa del psicólogo organizacional que no solo trabaja con la persona, sino también con la organización en sí? Bueno, a mí me gusta también la psicología organizacional porque para un montón de situaciones que por ahí están más orientadas a la cultura organizacional, a mejorar la comunicación con las personas, a desarrollar, claramente está como más contratado por la organización, pero tiene espacios, por ejemplo, hay un montón de espacios que pueden ser de coaching, que sean espacios como que los contraten más del lado para hacer un coaching y que sea un espacio que no se hagan informes para recursos humanos. A veces está como muy alineado a recursos humanos, entonces ahí es como que nuestra carrera como que se mezcla, no sabes si es recursos humanos o un psicólogo, ¿viste? Como eso. Entonces, bueno, el buen psicólogo organizacional sabe diferenciar el aporte y el valor agregado que le da a la organización respecto al área de recursos humanos, que también tiene su rol y su espacio. Por eso repito, es una cuestión de límites, de llevar adelante bien cada uno su rol, y me parece que todo suma. Está bueno tener un psicólogo organizacional. Peor es no tener, o sea, peor es no tener un departamento de recursos humanos o de capital humano o de personas, un psicólogo organizacional, un psicólogo del trabajo. O sea, todos sumamos si es para ayudar a las personas a que trabajen mejor. El tema es cuando nos ponen o nos quieren poner en realidad a hacer algo que no tiene que ver con el desarrollo, sino a tapar. O sea, pero ahí está como la ética de cada uno o los criterios de cada uno de aceptar o no determinados roles. Muy amable, estimada Analía, y de esta manera estamos ya cerrando su charla de esta tarde, noche de capacitaciones. En este momento solamente pedirle un último favor, si nos puede compartir un último mensaje a todos los participantes que estamos conectados el día de hoy. Bueno, que recuerden que los problemas no siempre son del trabajo, que podamos entender a la persona como un todo, que entendamos realmente quién está sentado ahí, que podamos separar el rol de la persona, que entendamos cuáles son los disfraces defensivos que traen, que podamos profundizar y bucear en cada uno de ellos para encontrar una mejor solución en equipo, y que, bueno, que tratemos todos de trabajar mejor y de vivir mejor. Muchas gracias, estimada Analía, por su participación en esta tarde noche de capacitaciones. A todos nuestros participantes agradecemos por su participación y por prestar oídos hoy a la licenciada Analía Tarasivix. Muchas gracias. Gracias a usted. Dentro de esta área también vamos a hacer mención a que la licenciada Analía posee dentro de su Instagram Trabaja Mejor. En este momento lo vamos a compartir para que puedan visualizarlo. Una página web, una página en la cual está constantemente subiendo información acerca del área de la psicología laboral, en la cual les recomendamos ampliamente la que puedan seguirlas mutuamente en sus distintas redes sociales y también en su página web, donde está, podemos visualizar su Linktree de Trabaja Mejor para que todos puedan seguir. Byron, es @trabaja.mejor. Exacto, esa es. Trabaja Mejor es la página web donde está ella, mantiene su podcast, su Instagram, donde LinkedIn, su perfil profesional para que pueda estar más en contacto con nuestra querida expositora. Una vez más, muchas gracias y un abrazo a la distancia a nuestro hermano país de Argentina. Abrazos. Muchas gracias por estar ahí. Saludos.